Vamos a hablar hoy día acerca de la alimentación en los adolescentes. Ahora, ¿qué etapa define al adolescente? Vamos a encontrar desde los 12 hasta los 17 años que se considera a los adolescentes. Justo cuando termina la etapa de la niñez y que la pubertad marca el inicio de esta etapa. Sobre todo en las mujeres con la menarquía o la primera menstruación. Y culmina a los 17 años cuando ya empieza la etapa de los adultos. Esta etapa de la adolescencia, porque todos hemos vivido, hemos sido niños, hemos sido adolescentes, en algún futuro vamos a ser también adultos mayores, podemos recordar que es una etapa de muchos cambios. Cambios visibles a nivel físico, por ejemplo, el crecimiento de las mamas, el vello, facial, y esto está influenciado por las hormonas. Pero no solamente hay cambios a nivel físico que los prepara para la etapa de la adultez, sino también a nivel psicológico. Por ello tenemos que tener de repente una mayor paciencia, comprensión durante este periodo de vida. A diferencia de la etapa de la niñez, que era un crecimiento muy lento, en la etapa de adolescencia vamos a encontrar que el crecimiento y desarrollo es bastante rápido. Incluso durante un momento determinado llegan a tener como el pico máximo o una mayor velocidad de crecimiento. Y es justamente en estos momentos que tenemos que poner todos los esfuerzos para poder tener una alimentación saludable en el adolescente y pueda cubrir todo su potencial para llegar a ese crecimiento y desarrollo. Y claro, recordar que no solamente se basa en alimentación saludable, sino también en la práctica de ejercicios o de actividad física. Sobre todo el básquet, el vóley y la natación, para que puedan alcanzar un mejor crecimiento. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la alimentación, los requerimientos y las recomendaciones. Siempre recordar que cada adolescente se trata a nivel individual. Hay que calcular cuáles son sus requerimientos y en base a esta evaluación poder brindar un plan nutricional. En cuanto a los requerimientos de calorías, por ejemplo, necesitan las mujeres en promedio entre 1.800 a 2.000 calorías y los varones entre 2.000 a 2.600 calorías. Como pueden ver, en los varones es mayor el requerimiento energético, porque suelen alcanzar una mayor talla que las mujeres. ¿Y cómo está distribuido estos porcentajes en términos de calorías? Primero, tenemos que aportar un buen porcentaje de proteínas, aproximadamente entre el 15 y el 20%. Y claro, está muy relacionado
con la práctica de actividad física. Porque si el adolescente hace más ejercicio, necesitará mayor aporte de proteínas. Entonces, las proteínas van a permitir que pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Pero recordar también que son importantes para el funcionamiento del sistema inmunológico. Justamente en esta situación en la cual nos encontramos, tenemos que tener un sistema inmune fortalecido. Y por ello la importancia de consumir proteínas en todas las etapas en vida en general. Y si el adolescente no cubre adecuadamente el aporte proteico, no va a poder alcanzar todo su potencial de crecimiento. ¿Ok? Otro de los grupos importantes son las grasas. Pero las grasas tienen que ser insaturadas. No consumir frituras. Recuerden que en esta etapa de vida, los adolescentes suelen sufrir mucho del acné. Por ello hay que evitar la grasa saturada. Todo lo que son las frituras, por ejemplo, ¿no? Y por el contrario, consumir grasas poliinsaturadas, como la palta, el aceite de oliva, que va a ayudar muchísimo en la alimentación del adolescente. El pescado, un alimento que además proteico, provee los derivados del omega 3, EPA y DHA. Otro de los grupos importantes son los carbohidratos. Y recordar siempre que la proteína no se debe utilizar para proveer de calorías. Para tener energía necesitamos del aporte de carbohidratos, pero los mismos tienen que ser complejos, como tubérculos, cereales, menestras, que también nos dé fibra, sobre todo para prevenir el estreñimiento. Y en los adolescentes hay que evitar el consumo de carbohidratos simples, no dulces, no azúcares simples, no gaseosas, ¿no? Por el contrario, carbohidratos con fibra como cereales integrales y complejos. Más o menos el porcentaje de carbohidratos varía entre 55 y 60%. En cuanto a los micronutrientes, hay que brindar vitaminas y minerales. Y en ponencias anteriores hablábamos que eran grupos reguladores o protectores de todas las enfermedades. Y aquí tenemos que las vitaminas como la C y la E son poderosos antioxidantes. Además, van a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces hay que brindar alimentos cítricos por la vitamina C, la vitamina E, de repente los frutos secos, el germen de trigo, y la vitamina A. La vitamina A la encontramos como provitamina o betacaroteno en el camote, en la zanahoria, en el zapallo, y también es un poderoso antioxidante. Y como vitamina A ya formada, está en los alimentos de origen animal: carnes, pescados y lácteos. Entonces ahí, para que puedan tener una idea de qué vitaminas son imprescindibles para el adolescente, sobre todo ahora en época de pandemia.
que tienen que tener un buen sistema fortalecido inmunológico. Entonces hay que brindar antioxidantes, vitamina C, vitamina A, vitamina E. En cuanto a los minerales, hay que recalcar la importancia del consumo del calcio, que incluso el requerimiento es mucho mayor que un adulto, porque se encuentran en etapa de crecimiento rápido. Entonces hay que brindar fuentes de calcio. Ahí tenemos a los lácteos, pero también a los frutos secos. Y no solamente el calcio es importante para los huesos, sino también el fósforo, el magnesio y el zinc. Además que el zinc va a permitir también funciones de crecimiento, muy relacionado con las proteínas. Otro de los minerales importantes que debemos de cubrir en esta etapa de vida es el hierro, sobre todo en las chicas que comienzan con la menstruación, tienen que tener cubiertos los requerimientos, porque si no pueden padecer de anemia. Y cuando un adolescente está con baja hemoglobina, se siente más cansado, no rinde en los estudios, ¿no? Y actualmente tenemos muchas consultas que nos solicitan cómo hacer para que sus hijos en esta etapa de adolescencia puedan estar más atentos, captar mejor la información, ya sea en los últimos años de colegio y preparándose para la universidad. Entonces, si cubrimos con todas las vitaminas y todos los minerales que cumplen cada uno de ellos una función importante, vamos a poder tener a chicos más despiertos, con un mejor desarrollo intelectual. Entonces el hierro es muy importante para el desarrollo cognitivo y también para el sistema inmunológico. ¿Y en dónde encontramos la mayor cantidad de hierro? En la sangrecita, uno de los alimentos por excelencia. Entonces hay que brindar en las preparaciones para que puedan tener, sobre todo las chicas, estas fuentes de hierro de mejor absorción o hierro hemínico. Bien, continuando con la exposición del día de hoy, que estamos hablando acerca de la alimentación en adolescentes. Ya hemos hablado de los cambios que experimentan en esta etapa y cuáles son los requerimientos aproximados de calorías. Comentamos que proteínas iba del 15 al 20% del gasto energético total, las grasas de 25 a 30%, y tiene que haber un equilibrio entre la grasa. Menos del 10% de grasa saturada, también incluir grasa mono y poliinsaturada. Y en cuanto a los carbohidratos, el aporte de fibra, que es muy importante, y va del 55 al 60%. Luego hemos estado hablando acerca de las vitaminas y los minerales. Vitaminas antioxidantes A, C, E, además del complejo B, que también es importante, y minerales para el crecimiento y desarrollo de los huesos, además del hierro, que también fortalece el sistema inmunológico. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las recomendaciones por grupos de alimentos. Vamos a comenzar con los lácteos. Los lácteos
que te encontramos aquí, a la leche, al yogur o al queso, deben los adolescentes consumir 3 veces al día por el aporte de calcio que está aumentado en esta etapa de vida. Si un adulto necesita 1000 miligramos, el adolescente necesita 1300 por el periodo de crecimiento rápido. Y no solamente vamos a encontrar calcio en los lácteos, sino también en las almendras y el ajonjolí, por ejemplo. En cuanto a las menestras, el consumo debe ser de 2 a 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque las menestras van a aportar hierro, que es de origen vegetal, pero junto con la vitamina C, como la limonada, vamos a mejorar su nivel de absorción. Y además contienen fibra, carbohidratos y proteínas. Entonces su consumo debe ser varias veces a la semana. Los demás días podemos incluir algunos tubérculos, principalmente el camote, por el betacaroteno que les comentaba que era un antioxidante, o la provitamina A. También la quinoa, porque contiene muchas proteínas. Varias veces, ¿no? Durante la semana podemos consumirla en el desayuno, otros días podemos tomar avena y en el almuerzo también como guiso de quinoa. El pescado debe consumirse 2 a 3 veces a la semana, porque el pescado, como les comentaba, tiene los derivados del omega 3, el EPA y el DHA. Y va a ayudar muchísimo al tema intelectual, a bajar el colesterol, también es antiinflamatorio, entonces tiene muchas funciones importantes. El pescado aporta también muchas proteínas, al igual que las carnes y que el huevo. En cuanto al consumo de las carnes altas en hierro, hay que priorizar la sangrecita, más o menos en promedio 2 veces a la semana. Los adolescentes tienen que consumir carnes altas en hierro. Puede ser hígado, puede ser vaso, sangrecita. Pero claro, no consumir frituras, porque esto baja el aporte de los nutrientes. Tiene que ser en preparaciones, puede ser a la plancha, al vapor. Bien. El huevo tampoco puede ser frito. Podemos preparar como un omelette o una tortilla con brócoli o espinacas. Recordar un poquito que los vegetales verdes aportan muchos nutrientes. Contiene calcio, hierro, magnesio. Entonces debemos también incluir varias veces durante la semana. Los cereales, por el tema de los carbohidratos que contienen, pero sobre todo la quinoa, kiwicha, cañigua, por la cantidad de proteínas también. Tubérculos, papa, camote, yuca o yuco, sobre todo el camote, y tampoco frito, todo en guisos o estofados. En cuanto a las frutas y vegetales, el aporte debe ser diario. ¿Cuántas porciones? 3 de frutas y 2 de vegetales. ¿Por qué? Porque contiene, además de los antioxidantes que hemos mencionado, el aporte de la fibra. Por ello, recalcar que no se debe preparar jugos ni extractos, porque estamos eliminando
el aporte de la fibra. Siempre es mejor que se mastique la fruta. Entonces, en el desayuno hay que dar al adolescente una porción de fruta. Puede ser la papaya, que también contiene vitamina A y vitamina C. A media mañana y a media tarde también frutas. Y sobre todo, si es que el adolescente está practicando ejercicios, antes de realizarlos, tiene que consumir una fruta, sobre todo los plátanos, para el tema muscular. En cuanto a los vegetales, debe ser en el almuerzo y en la cena. Bien, entonces les comentaba que a veces pasa, ¿no? Que los adolescentes de repente en la noche no desean consumir un segundo y suelen comer un tipo lonche. Pero esto no es muy adecuado para ellos. Ellos tienen que comer en la noche también sus vegetales y sus proteínas. Otro de los grupos importantes son las grasas o las oleaginosas. Acá encontramos a los frutos secos que le podemos dar a media mañana o a media tarde. Encontramos a la palta, a las aceitunas, que son grasa saludable y aportan muchas vitaminas y minerales, y el aceite de oliva en las ensaladas. Entonces miren cómo hemos mencionado todos estos grupos de alimentos, cómo los podemos consumir y por qué son beneficiosos. Ahora, para terminar, vamos a mencionar un modelo durante todo el día. Y claro, recalcar que los requerimientos tienen que ser previa evaluación a nivel individual para saber cómo se encuentra su talla, si está practicando ejercicios y según eso realizamos el plan nutricional. Pero más o menos el modelo de dieta debe ser el siguiente. En el desayuno deben incluir un cereal que puede ser avena, quinoa, cañigua o kiwicha, con un lácteo, puede ser con leche, frutas como papaya, manzana, plátano, pera, melocotón, etc. Arándanos, que también tienen antocianinas, poderosos antioxidantes. Su pan, generalmente los adolescentes suelen consumir como 2 panes en el desayuno, pero hay que preferir el pan integral por el tema de la fibra. Y con una proteína, puede ser con un omelette de huevos, con espinaca o brócoli, o puede ser con queso fresco o pollo, pero que aporte proteínas. Y además, ¿no?, la fruta que mencionábamos. Todo ello tiene que estar incluido en el desayuno. A la media mañana viene la lonchera. Y claro, actualmente los chicos están recibiendo clases por medio virtual, pero eso no quiere decir que no van a consumir nada en el refrigerio. Ellos tienen que incluir acá su fruta, puede ser otro pan con otra proteína. Si en la mañana comió queso, a media mañana le puedo dar huevo, por ejemplo. Y claro, no solamente siempre será el pan, también puede ser choclo con queso o papa con huevo. Y un refresco que va a formar parte de la hidratación del adolescente, porque el consumo del agua es muy importante, sobre todo si practica ejercicios. Entonces lo acompañamos de un refresco natural
de frutas, puede ser agua de piña, por ejemplo. No refrescos procesados, ¿no? Y evitar el consumo del azúcar, que sea lo mínimo posible. Luego, en el almuerzo, tienen que consumir proteínas. Pescado, carnes ricas en hierro y no frito, y un aporte de verduras a manera de ensaladas. Puede ser frescas como lechuga, tomate, pepino, o si no cocidas como brócoli, zanahoria, beterraga, espinacas, vainitas, entre otras. Y siempre con su aceite de oliva. Y acompañar del grupo los carbohidratos, como las menestras que mencionábamos. Otro día puede ser la quinoa, otro día el camote, y así vamos variando. El consumo de los tallarines no es muy recomendado, a menos que busquemos la opción integral. Pero como a los adolescentes les suele gustar estas preparaciones, podemos realizar cada 10 días, por ejemplo, y agregarle verduras, ¿no? Puede ser con tomate, con espinaca, cebolla, zanahoria, entre otros. A media tarde pueden consumir su yogur con los frutos secos que comentábamos. Ya saben que hay que evitar todo lo que son dulces, papas fritas o esos snacks que venden, o gaseosas, ¿no? Hamburguesas, porque esto va a tener mucha grasa saturada y muchas calorías. Y si el adolescente no practica ejercicio, va a empezar a aumentar su peso. Y eso no queremos, tenemos que nosotros evitar. Por último, durante la cena, tienen que comer lo mismo del almuerzo, pero obviamente ya en menos cantidad, que aporte los mismos grupos: proteínas, carbohidratos y los vegetales. Entonces, si en el almuerzo había de repente un estofado, en la cena también puede consumir el estofado, pero poner énfasis en los vegetales y en las proteínas. Y tratar siempre que cene temprano, ¿no? Porque a veces en el adolescente es un poco complejo los horarios. Algunos estudian hasta muy tarde, ¿no? Durante el día, 3, 4 de la tarde. Algunos ya están comenzando la universidad y estudian también por la noche. Entonces nosotros tenemos que tratar de adaptarnos al tema de los horarios. Que cenen temprano para que puedan descansar temprano y rendir al día siguiente en sus estudios. Siempre recordar la importancia de la hidratación o el consumo de agua y de la práctica de actividad física. Espero que hayan podido aprender un poquito más acerca de la alimentación del adolescente, porque es importante que coman saludable y cómo debe ser su esquema durante el día. Ya saben que para asesorías o consultas de manera individual, nos pueden buscar aquí en el consultorio, que gustosamente vamos a atenderlos para lograr sus objetivos. También estamos, ¿no?, constantemente publicando posts, artículos, para que puedan conocer un poco más acerca de los beneficios y las propiedades de los alimentos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad, en la cual ya vamos a empezar a hablar acerca de las enfermedades y cuál sería el tratamiento o la manera de prevenirlas. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por su atención.